De pronto, mientras todo pasaba, el gobierno de Buenos Aires dice Larreta, el gobierno nacional sigue sin respetar las instituciones al no acatar el fallo de la Corte. Digo, ¿qué pasó? Y yo leo, cuando arrancamos, que Alberto Fernández sostiene que el Estado Nacional fue notificado de la medida cautelar. Entonces se discute la cuestión de fondo. Y el presidente instruye a la jefatura de gabinete de ministros para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio, y nos explicó Expósito, si vos tenés un presupuesto, ¿cómo podés reasignar? Salvo que vos lo derives. Pero basta de palabras y vamos a los que saben. Primero le decimos, gracias Natalio Salvo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Y el querido Expósito, que nos abrió algunas ventanas para poder comprenderlo. Ayúdanos un poquito más. Yo creo que esto no se trata de un problema jurídico, es un problema eminentemente político. De hecho, efectivamente, el fallo de la Corte Suprema de Justicia carece de fundamentos. Pongámonos a pensar mínimamente que los fondos coparticipables siempre fueron distribuidos por decreto, los aumentó Mauricio Macri en el año 2016, con el argumento del traspaso de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a 3,75, luego con la queja de los gobernadores en 2018 a 3,5. Bueno, Alberto Fernández en plena pandemia lo baja a 1,4 y de allí la medida de Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, nos encontramos, de mi punto de vista, ante un supuesto más de cogobierno por parte del Poder Judicial, metiéndose en facultades que tienen que ver con el poder administrador y, por supuesto, con un discurso, desde mi punto de vista, totalmente esquizofrénico. ¿Esto por qué lo digo? Porque Larreta habla de, por ejemplo, un fallo que no hiere la federalidad, cuando obviamente por una cuestión de cuantía o de matemática sí que hiere la federalidad. Claro. Pero por otra parte son cuestiones que competen las asignaciones de partidas presupuestarias al Congreso del mismo modo que un eventual endeudamiento. Cosas que obviamente no van a pasar por el Congreso. Pero esto lo digo que yo creo que tiene que ver con un error de diagnóstico del presidente de la Nación desde el primer momento, cuando de algún modo creyó en la purificación de este Poder Judicial, que cada vez está más envalentonado, más desembosado, que cada vez tiene más puesta la camiseta de Juntos por el Cambio, y que desde ese lugar asigna un 2,95 de fondos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digo sin ningún tipo de fundamentos, porque tampoco es que hay una correspondencia entre ese número con lo que hipotéticamente saldría a afrontar los costos de la policía de la ciudad. Creo que desde ese lugar, por eso creo que no es un problema jurídico, sino eminentemente político. Hay dos cuestiones. ¿Es la misma lectura? No, hay dos cuestiones. Primero, el 295 pudo haber sido el 234 o el 305. No hay una explicación de por qué es 295, por qué ese guarismo. Y la otra cuestión, cuando el jefe de gobierno porteño habla de que no se afecta a la federalidad, en realidad lo que está diciendo es de la masa coparticipable, el 44% de lo que se recauda con todos los impuestos nacionales se reparte entre las provincias y el 56% restante es lo que financia al Estado Nacional. Cuando la Corte dice que no afecta a lo que se reparte entre las provincias, lo que está diciendo es que la plata hay que sacarlo del Estado Nacional, es decir, que también se mete en cómo se administra esto. Por eso es que la Corte, y lo dice bien la doctora Salvo, de alguna manera se está arrogando la capacidad de cogobernar en la administración de los fondos públicos. Es toda una decisión política, no jurídica. Por eso creo yo que la verdad que el territorio de disputa hoy de Juntos por el Cambio, creo yo, esta oposición que realmente ni siquiera representa a las personas que han votado su plataforma electoral, porque la verdad que concurren a los tribunales para resolver cuestiones que son del consenso político, del ámbito del consenso político. Entonces terminamos en la encerrona de un poder del Estado, un poder constituido del Estado, que existe efectivamente como es el Poder Judicial, pero que en rigor de verdad no está cumpliendo con su mandato constitucional de administrar justicia, porque de alguna forma está con este fallo y con tantos otros, como el del Consejo de la Magistratura, restableciendo leyes fenecidas, es decir, metiéndose en lo que es la competencia del Poder Legislativo. Doctora, cuando el gobierno anuncia esta revocatoria in extremis, es pedirle a la Corte que donde dijo blanco, ahora diga, bueno, no estoy tan de acuerdo con el blanco. ¿Existe alguna posibilidad real de que la Corte revea su decisión? Yo creo que no, porque la Corte ha tomado ese fallo... ¿Usted cree que no? No, al revés de lo que sucede debería suceder con los fallos. Es decir, uno tiene una sentencia en función de los argumentos y, por supuesto, ajustándose a derecho, con distintas interpretaciones que puede haber. Acá la solución estaba tomada de manera política. Esos fondos tenían que ir a Larreta, por diversos motivos. Entonces, realmente no creo que ese tribunal
vaya a revisar esa sentencia y vaya a revertir ese temperamento, como habitualmente decimos ante este tipo de recursos. Por eso creo que estamos en una encerrona, ¿no?, donde tenemos un poder del Estado que goza ahora de prensa porque es un poder del Sí, Estado, claro. pero, o sea, no es un poder fáctico, la verdad no lo es, pero sí es una terminal de ellos. Digo, si Entonces, te arrincona al presidente y al gobierno, ¿qué le queda hoy al ciudadano común? Sí, claro. ¿Qué le queda a nosotros, que somos de a pie? por eso yo digo a veces cuando o hablamos de estos temas, tanto sea en la universidad como en charlas, el Poder Judicial no nos va a preguntar a quién votamos al momento de dictar una No. sentencia que tenga que ver con cualquier cuestión comercial, penal, laboral, sino que lo que va a hacer es ver si afecta a intereses concentrados. Pasa con el tema de los empresarios nacionales y aquellos que se sobreestoquearon con las medidas cautelares Sí, que dio el Fuero claro. Contencioso Administrativo. Entonces eso afecta a muchos argentinos y argentinos que apuestan en el país. Y eso es porque miran determinados intereses de la economía Y después te concentrada. argumentan que no vienen inversiones porque no hay seguridad jurídica, que es el argumento todo el tiempo que utiliza la oposición. ¿Van a demandar al presidente? Bueno, tengo entendido que la amenaza de ¿Avanzó alguna eso o no? forma... Hay 3 causas judiciales que recayeron en el juzgado federal número 6. Hoy subrogado, es un juzgado vacante. ¿Quién después avanzó que- ahí? ¿Patricia Bullrich? ¿Lilita Carrió? Primera denuncia es de una ONG de esta que suele pasar por la mesa de entradas y denuncia sobre la base de un recorte periodístico. Y después hay una de la coalición cívica y otra de la presidenta del PRO, de Patricia Bullrich. ¿Y puede avanzar eso? Bueno, de hecho está delegada la investigación en un fiscal que se llama Ramiro González, está apenas comenzando, pero sí, lo que se le imputa al presidente es incumplir una manda judicial. Y digo, ¿y toda esta historia se tomará un respiro frente a la feria judicial o va a haber una reunión extraordinaria? Creo que este tipo de argumentos de la falta de seguridad jurídica o de judicializar la política, Sí. que no es ni más ni menos que esto. Ahora existen nuevos actores que son las ONG, ¿no? Definitiva Bueno, esa ONG encubren. que vos decís que va ahí Ujú. presente. Sí, o sea, está por fuera de la política, abreva este discurso de la antipolítica, Sí, ONG, tal cual. fundaciones por Sí, fuera. abreva el discurso antipolítico. Pero en realidad está judicializando lo que tiene que ver con los poderes del Estado que pasan por el escrutinio popular. El Poder Judicial no, y creo que tiene que ver con esto. Por algo han paralizado un organismo que lo que hace es sancionar a los jueces, o debieran hacerlo, por claro. ejemplo, los del lago escondido. Claro. Entonces estamos claro. ante una situación de anomia dentro del Poder Judicial. Claro, y tenés y en- todos esos jueces que andan dando vueltas y fiscales, como si nada hubiera pasado, amparados tal vez por un multimedio que los va protegiendo. Es en el importante lo camino. que dice la doctora Salvo, porque el Consejo de la Magistratura, que es el que debe analizar la conducta de los jueces, hoy está virtualmente paralizado. Es decir, Paralizado. aun cuando quisiera no podría avanzar en una eventual sanción porque no Porque no funciona, está, no está claro. funcionando. Pero gracias, nos ayudó a pensar en voz alta, Salvo. Bueno, no, gracias a Es ustedes. un gusto conocerla y nos ayuda a pensar en voz alta. Compartir con ustedes. Muchas gracias.